Adriana Aristizábal tiene más de 20 años de experiencia en periodismo, relaciones públicas y gobierno. Es además autora y conferencista y ha sido incluida en más de una ocasión en las listas más prestigiosas como una de las latinas más influyentes en Estados Unidos. Hoy tenemos el privilegio de conversar con ella y que sea nuestra portada Latin Glam. Ay, pues Adriana, en verdad, nuevamente qué placer conversar contigo, conocerte. Yo tengo algo que decir y es que yo de pequeña te recuerdo mirándote en las noticias. Además, ahora de grande conversar contigo, pues todo un honor para mí. No, gracias, Luisa. Sí, han pasado muchos años y muchas historias, reinvenciones, tú sabes, éxitos, fracasos, de todo. Sí, esa es la vida. Y me ha ido muy bien. Total, además acabas de tocar una palabra con la que precisamente quería comenzar y era el tema de la reinvención, porque tienes una trayectoria increíble en el tema periodístico, eres autora de libros, eres conferencista, pero yo quisiera precisamente basar esta conversación en tu llegada como latina a los Estados Unidos, porque además llegas de una manera bastante inusual, que gracias también a todo ese reconocimiento como reportera de guerra te ves forzada de cierta manera a abandonar tu país y a llegar a Nueva York. Así que quiero preguntarte, ¿cuáles fueron esas oportunidades y esas falencias que encontraste en una ciudad como Nueva York, que uno pensaría que lo tiene todo, y llegas tú como latina también a reinventarte? Bueno, Luisa, bueno, digamos que el viaje ha sido largo, ha sido un viaje largo, ha sido un viaje lleno de satisfacciones, ha sido un viaje lleno de éxitos, de desventuras, de fracasos, de malas decisiones, de buenas decisiones. Bueno, pero lo importante de vivir, ¿sí? Y de tomar decisiones en la vida y lanzarse, ¿no? Y de tomar riesgos, es tener perseverancia y saber y tener un propósito y saber hacia dónde va uno, ¿no? Cuando yo llegué a Estados Unidos en el 2004, salí, pues trabajé en RCN y trabajé en CMI un tiempo. Salí de Colombia por temas de amenazas de las FARC, amenazas que no eran exclusivas mías. Muchos periodistas en Colombia fueron amenazados y siguen siendo amenazados por grupos guerrilleros, por grupos de narcotraficantes, por grupos de delincuencia común, etcétera. Y es gente que todavía sigue ahí. Hay muchos de mis colegas que en esa época fueron amenazados y ellos siguen allá en el frente de batalla, ¿no? Cubriendo las noticias del día a día en Colombia. Y he visto, por ejemplo, cómo han continuado y cómo de una forma tan resiliente y tan increíble ellos han continuado allá. Mi caso fue diferente en el sentido de que cuando me enteré de mi situación, de que era bastante crítica y que yo no podía volver a continuar cubriendo noticias de orden público en el sur de Colombia, pues definitivamente mi carrera llegó hasta ahí, ¿no? No podía, no tenía más opciones como de ver no veía clara una oportunidad de reinvención en mi país y busqué ayuda. ¿Qué es el tema de buscar ayuda, Luisa? Muchas veces las personas cuando piden ayuda consideran que el pedir ayuda los hace ver débiles. Y en mi caso personal, el haber pedido ayuda, yo sentí que en el momento en el que me mostré más vulnerable, tomé muchísima fortaleza porque encontré ayuda. Hubo gente que escuchó, y hubo mi pedido, mi súplica, ¿no? mi solicitud, tuvo un eco y gracias a eso fue que pude llegar a Estados Unidos con un puesto de trabajo en el Consulado de Colombia. Fue un trabajo al comienzo, un trabajo muy simple, no tenía nada que ver con el periodismo. Yo llegué al consulado como auxiliar administrativo, con un salario pequeño, ¿no? Para poder sobrevivir en esa época. Yo tengo un hijo y en esa época mi hijo tenía 9 años. Entonces fueron años duros en los que nosotros tuvimos que sortear la vida, adaptarnos a un nuevo país, estirar un presupuesto que era demasiado pequeño, buscar nuevas oportunidades. Entonces cuando yo llegué, vi que a través
con la Universidad Fairleigh Dickinson, nosotros teníamos la oportunidad, los empleados del consulado teníamos la oportunidad de hacer un máster en ciencia administrativa y una maestría en diplomacia y relaciones internacionales, y yo sentía que lo necesitaba porque yo llegué a este país sin hablar inglés, ya adulta, ¿no? Entonces fue un choque muy fuerte, me sentía que estaba fuera de competencia por muchísimas razones, yo no pertenecía ni al mundo diplomático, no venía digamos, con un background de una familia política que me ayudara, digamos, a surgir en ese mundo, no hablaba inglés, ¿sí? Un presupuesto pequeño, un hijo, muchas dificultades, pero en esas dificultades, como aprendí tanto de la guerra, cuando estuve cubriendo orden público en el sur de Colombia y ver la miseria de frente, ¿sí? Y ver el dolor de las víctimas y la muerte y las dificultades de la gente, yo entendí de que yo era una persona supremamente afortunada porque estaba viva, tenía a mi hijo, tenía un trabajo, tenía sí muchas dificultades, digamos, económicas para poder salir adelante, muchos sueños, y lo único con lo que yo logré romper todas esas barreras, digamos, de no dejarme vencer del miedo, de no dudar de mis capacidades, fue el hecho de continuar estudiando, de ponerme a estudiar inglés. Hubo una persona que alguna vez me dijo a mí, cuando yo estaba muy recién llegada, fuimos a un restaurante y todo el mundo, la gente, siempre mis amigos y la gente que me conocía tenía que pedir por mí porque yo no sabía, no tenía nada del idioma y yo me sentía supremamente, digamos, mal por eso. Entonces alguien me dijo una vez a mí, mira, tú llegaste a Estados Unidos pues para que tu hijo aprenda inglés porque tú a tu edad tú ya no vas a aprender. Sí, y me dijo eso y sabes que le agradezco tanto a esa persona ese comentario porque gracias a esa persona es que aprendí a hablar inglés y gracias a esa persona todas las oportunidades que he buscado he ido cultivando. Obviamente tuve que meterme, digamos, en la mente de que tenía que conquistar el idioma primero, ¿sí? Y seguir adelante, terminar mi maestría y abrirme paso y abrirme oportunidades para poder adelantar y lograr, digamos, lograr el sueño americano. Bueno, quiero preguntarte, ¿en qué momento, luego de tu llegada a Nueva York, te das cuenta, digamos, como de esa vulnerabilidad o esa situación de falencia que se estaba viviendo con el mercado latino y decidiste convertirte en esa voz de la comunidad hispana, en la ayuda? Bueno, realmente yo nunca he buscado ser la voz de la comunidad. Yo creo que ha sido como un trabajo, las oportunidades que se han venido presentando día a día me han ido conduciendo pero no ha sido, digamos, como un objetivo mío. Quiero ser la voz latina. No, quiero ayudar a la comunidad. Sí, si lo puedo hacer. La gente que me conoce y la gente con la que hablo y la gente que me escribe y esto siempre encuentra de que una respuesta, ¿no? Siempre estoy abierta a votar. Tuve una educación uno a uno brutal con el tema de la comunidad hispana en el tiempo en el cual trabajé en el consulado. Ahí tuve la oportunidad de desarrollar un montón de programas que tenían que ver con temas sociales, con temas culturales, muchos artistas latinos, muchos artistas colombianos que viven en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades de los Estados Unidos, incluso en Colombia pasaron por ahí todo ese portafolio de actividades con el tema social, por ejemplo, de ayudarle a la gente a cómo navegar este país, ¿no? Y una cosa increíble, Luisa, cuando yo llegué a ese trabajo, yo venía huyendo de la guerra, ¿sí? Porque pues igual, fui corresponsal, tuve una amenaza de las FARC, una amenaza de muerte, llego a este país, me pongo a trabajar en el consulado. En el consulado yo encontré el resultado de la guerra en mi país, porque empecé a encontrar gente con la que yo me identificaba, gente que venía como refugiada, gente que venía huyendo de la guerra, víctimas, ¿no? Victimarios, gente que estaba en las cárceles
aunque pues nunca tuve la oportunidad de ir a visitar porque no era mi área, pero me enteraba, ¿no?, de las historias. Sí, encontré las víctimas, los victimarios, la gente que huía de la guerra, la gente que fue secuestrada y que fue liberada después, la gente como tantas historias de dolor, y entonces me identificaba con ellos, ¿no? El residuo de lo que fue la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo en Colombia, por un lado, y por el otro, veía de que estas personas estaban navegando un nuevo país y un nuevo sistema, como yo, ¿no? Y veía también que estas personas tenían estos retos con el idioma, como yo. Entonces me sentía completamente identificada y me sentía agradecida, ¿no? Y sentía que habían unas grandes oportunidades para apoyarlos a través de un trabajo privilegiado que tenía yo en ese momento. Entonces, pues bueno, conocí mucho, ¿no? Durante 9 años hice ese trabajo. Después de que salí del consulado, creé mi agencia de comunicaciones, una agencia de comunicaciones que se llama iVoice Communication. Llevo con la agencia desde el año 2013. Mi primer cliente fue Delta Airlines. Les ayudé a ellos a abrir mercado, a abrir, digamos, como los programas para el mercado hispano en todo Estados Unidos. Trabajé con ellos por varios años. Después trabajé con una agencia española gigante que se llama Llorente Cuenca. Fue una experiencia bellísima porque aprendí muchísimo de ellos, digamos, del know-how, de cómo hacer negocios, de cómo se manejaban las agencias de comunicaciones, etcétera. Y desde hace 5 años trabajo con uno de mis clientes, es AYC Company, que es la oficina que promociona la ciudad de Nueva York en todo el mundo, y soy la portavoz de la oficina. O sea, aparte de ayudarles a ellos a cómo penetrar en el mercado hispano, cómo, digamos, elaborar esos mensajes a través de la prensa hablada, escrita, a través de influencers, etcétera, cómo ellos pueden llegarle al mercado hispano. Aparte de eso, pues soy la portavoz. Entonces, mi trabajo ha cobrado cierta relevancia durante los últimos 2 años y medio a raíz de la pandemia, porque aunque Nueva York cerró, ¿no? Cuando volvió la pandemia en marzo, ¿no? A mediados de marzo del 2020, nosotros seguimos trabajando fuertemente porque era una industria que se estaba paralizando, pérdidas de trabajos, negocios, empleos, gente sufriendo, o sea, muerte, desolación, ¿no? La ciudad, las calles vacías, todas esas imágenes y todo lo que estaba ocurriendo, que fue un momento de crisis profunda que se tocó, ¿no? A nivel económico, de salubridad pública, en fin, todo eso que ocurrió. Tuve la fortuna y el privilegio de que, a pesar de que el equipo de NYC Company tuvo unas modificaciones, pues yo seguía ahí por el hecho de que era bilingüe, ¿no? Que hablaba el idioma, de que los entendía, de que sabía qué mensajes ellos querían entregarle a la gente. Y desarrollamos una serie de campañas y les apoyé a ellos digamos, a esparcir esas campañas que tenían un espíritu completamente cívico, en el sentido de ayudarle al latino neoyorquino a entender qué era lo que estaba ocurriendo. Un momento cuando ya digamos, las autoridades decidieron de que la cuarentena, iban a quitar la cuarentena, ayudarle a la gente a que tuviera confianza y volviera a salir, a tomar el aire libre, ¿no? Digamos, tomar caminatas y poder disfrutar las zonas verdes y los parques bellos que tenemos en la ciudad de Nueva York. Entonces fue un trabajo muy fuerte, que era crisis, sí, comunicación de crisis, que fue lo que estuvimos haciendo y lo que continuamos haciendo de alguna forma, ¿no? Para ayudar a la gente a que se reenamorara de su ciudad, a que redescubriera la ciudad. Algo muy interesante que pasó con este proceso, Luisa, es que a pesar de que la ciudad cerró, digamos, las atracciones icónicas cerraron, todo cerró, pero para reinventarse. O sea, los museos se reinventaron, la Estatua de la Libertad se reinventó, el Empire State Building se reinventó. Claro. Hubo sí muchos negocios que cerraron y desaparecieron, pero abrieron nuevos. Hubo muchos
hoteles que cerraron, pero hay nuevos hoteles. Hubo hoteles que cerraron, pero se reinventaron, reorganizaron, hicieron, digamos, de algo, de una mala experiencia o algo positivo. Entonces hubo algo muy bello en estas campañas que era promocionar a la ciudad como Nueva York. Nueva York resurge, renace, se reinventa. Y cuando yo participé en esa campaña, yo me sentía 100% identificada con esa campaña. Yo decía, esa soy yo, esa es mi vida. Así también lo viví yo, claro. Me he reinventado, me he recuperado, ¿no? De tantas cosas, del día a día, de los procesos, de las dificultades. Y dije, qué bello yo poder ser yo la persona que lleva este mensaje a la comunidad y de decirle a la gente, sí, tenemos dificultades, pero nos podemos caer y nos podemos levantar y podemos resurgir y nos podemos recuperar y nos podemos reinventar. Cuando tenemos un propósito claro, ¿no? Cuando uno sabe qué es lo que quiere y a dónde quiere llegar y trabajar día a día. No tenemos que consumirnos todo el oxígeno en un solo día, ¿no? Podemos consumir un poco de oxígeno todos los días por el resto de nuestras vidas y es en eso consiste la vida, ¿no? En ir planeando, ir dando un paso, buscar ayuda, ¿sí? Hablar con gente, hacer alianzas, buscar oportunidades. En eso consiste el proceso de recuperación y de reinvención basado en mi experiencia. Es que es increíble porque mira, leyendo las cifras, Nueva York recibió en el 2019 más de 60 millones de turistas. Claramente, antes de la pandemia, cuando cae la pandemia, me imagino que esa cifra desciende exponencialmente, por decirlo de alguna manera, pero también, y apoyando, digamos, lo que acabas de decir, en el mercado latino, el 80% de los emprendedores que abrieron nuevas empresas durante la pandemia fueron latinos. O sea, es increíble cómo la comunidad latina, cómo la comunidad hispana se ha vuelto un eje fundamental dentro de la economía de Estados Unidos y cómo también eso se ve reflejado en gran parte en una ciudad como Nueva York. No nos sorprende las cifras, ¿no? Del número de hispanos que han creado empresa en temas, en momentos de crisis, porque nos conecta a todos los hispanos, a los latinos que vivimos en los Estados Unidos, es que todo el que llegó a este país llegó por alguna razón. O sea, no fue por una decisión tomada fuera porque había inestabilidad política en su país, fuera por violencia, por persecución, pero siempre cuando alguien deja su país, no lo deja porque sí. Siempre hay una razón detrás, siempre hay una historia, ¿no? Y generalmente esas historias no son historias felices. Entonces, el latino que llega a Estados Unidos es un latino aguerrido, ¿no? Es una persona que le gusta la lucha, es una persona que tiene en la sangre y en las venas ese deseo de surgir y de salir adelante. El latino que llega a Estados Unidos es un latino luchador. Y por eso es que vemos que hay un pico enorme, ¿no? En su vida de latinos que crean empresa, porque no tenemos miedo a los retos, ¿no? Ya hemos pasado por muchas, ¿sí? Entonces, un nuevo país, una nueva forma de hacer las cosas no nos amedranta para poder salir adelante. Entonces, de ahí que se ven las cifras, de ahí que se ve, digamos, en los estudios, ¿no? En lo que sale acá el SBDC, el Small Business Administration, ¿no? Las cifras de que, cómo estamos sorprendidos los latinos tan pilosos y como, pues claro, tenemos el propósito, queremos surgir y queremos hacer algo en este país y algo productivo. Y otra cosa es que esa cifra me parece increíble porque eso ayuda para que el estereotipo que hay acerca del latinoamericano en los Estados Unidos cambie, ¿no? Es una forma de decirle a la gente que tiene, digamos, estereotipada a nuestra comunidad, mire, nosotros somos gente productiva, ¿no? Pagamos impuestos, tenemos ideas, sabemos el know-how de los negocios en este país, estamos aquí produciendo, generando empleo, generando oportunidades
y pues saliendo adelante y ayudándole a este país a que se sostenga, ¿no? Y continúe. Completamente, somos parte fundamental. Quiero tocar contigo, Adriana, también un tema y es, a tu percepción, el tema de la construcción de riqueza en el mercado latino en los Estados Unidos. Lo digo porque durante muchos años, y aún sigue siendo así, estamos en desventaja en el tema del salario, en el tema del acceso, digamos, a créditos para vivienda o en el tema de acceso a créditos para construir un nuevo negocio y demás. Claramente se sigue en desventaja con los americanos y pues nos pasa a los latinos y nos pasa, digamos, como a otros grupos en minoría. ¿Qué dirías tú que ha sido este cambio? ¿Cuál es el cambio que tú percibes dentro de la ciudad de Nueva York para que esta brecha sea aún más pequeña con los años? Bueno, te voy a hacer crítica. Voy a hacer crítica. Nosotros venimos de una sociedad, y no lo hablo solo colombiana, lo hablo como latinoamericana en general. Nosotros venimos de una sociedad latinoamericana que no nos educa para manejar dinero. Es una sociedad que no nos enseña a crear riqueza. Nosotros crecemos en unas sociedades en donde le dicen a uno siempre, no hay plata, no se puede, usted cómo va a salir adelante, no se meta en deudas, no haga esto, no haga lo otro, ¿no? Pero no nos educa, no es una sociedad que desde niños nos eduque a cómo generar riqueza. Esa es una gran desventaja que nosotros tenemos para cuando llegamos a los Estados Unidos. Segundo, nos encanta que nos paguen en cash, porque qué pereza pagar impuestos. Tenemos ese vicio, es un vicio generacional, es un vicio cultural que nos afecta muchísimo. ¿Por qué los hispanos no están accediendo a créditos? Pues porque no pagan impuestos, no tienen implementadas, no han creado compañías, no tienen no han formalizado la creación de sus compañías, o sea que no existen para la IRS y no existen cuando entra el gobierno, ¿no? las entidades crediticias a revisar, bueno, ¿quién es esta persona que tiene esta empresa? Pues resulta que la empresa no existe, porque la persona, el empresario se ha dedicado la mayor parte de su vida a sí, puede ser muy próspero, pero a recibir sus pagos en efectivo, a tratar de estar por debajo del radar para no pagar impuestos, a tratar de traer los vicios que tenemos de nuestras comunidades latinas a implementarlos acá en este país. Eso no funciona acá. Así no es la cosa. Así no es la cosa. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos cortos de programas de educación para nuestra comunidad. De decirle, mira, si tú quieres prosperar en este país, tienes que abrir tu empresa. Que es que yo no gano suficiente, no importa, pero tienes que estar en el radar. ¿Por qué? Porque cuando llega una pandemia como la del COVID-19, los primeros que van a llegar y a tener acceso a los recursos que el gobierno está dando es la gente que tiene sus empresas formalizadas, es la gente que está en el radar del IRS, que está pagando impuestos, es la que puede mandar sus último tax report del último año y que no te hacen mayores preguntas y te dan recursos. Entonces, por eso es que está, digamos, hay gente que dice, bueno, que es que estamos por fuera y no sé qué, pero yo no estoy, digamos que lo que yo veo, ese es uno de los factores que impide, ¿no? Que impide. Depende también de nosotros, pero que no podamos cerrar la brecha. Correcto, pero no quiere decir que ese sea, digamos, el factor más importante, ¿no? Porque hay otras cosas que pasan digamos, en todo el espectro, que pueden estar interfiriendo en el crecimiento de los latinos. Pero una de las cosas que yo considero que para uno poder romper esa cadena, ¿sí? Y poder progresar, es que tenemos que reconocer los errores que cometemos. Tenemos que ser conscientes de qué cosas hicimos mal. No para castigarnos a nosotros mismos, al contrario, para perdonarnos, número uno, sí, ok, cometí ese error, ok, listo, sí, qué embarrada, pero la próxima vez lo voy a hacer mejor. ¿Y qué? Pararse, sacudirse la tierra y ponerse un plan de decir, voy a modificar esto y voy a arreglar esta situación para poder conseguir lo que quiero. En este caso sería
poder acceder a recursos, poder tener, digamos, una vida financiera con apoyo económico de todos los recursos que hay en este momento disponibles para las minorías. Tremendo. ¿Tú dirías entonces, Adriana, que los latinos somos el siguiente capítulo para la historia de Estados Unidos? Definitivamente, definitivamente. Somos la más grande minoría de los Estados Unidos, una minoría que sigue creciendo, una minoría que a nivel económico tenemos, imagínate, un poder digamos, de gasto de 1.7 trillones de dólares, ¿no? Y somos 61 millones de hispanos en los Estados Unidos, y toda esta gente que está acá consume, compra, gasta, invierte. Es una comunidad que está deseosa de participar, de que se le tenga en cuenta, y adicional a eso es una comunidad muy importante en el sector del turismo, por ejemplo. A nosotros nos visita la familia, vienen los amigos, viene la gente, ¿me entiendes? Traemos grupos importantes para el sector del turismo, y es parte fundamental, somos parte fundamental de este gran organismo que se llama Estados Unidos. En estos 2 últimos años, personalmente, yo he visto una relevancia en todos los sectores y en todas las industrias. Hablando puntualmente en el tema de las comunicaciones, en donde claramente tienes una gran expertise, hablando en el tema del entretenimiento y también en el tema del interés de las marcas y del marketing por el mercado hispano. Ha sido, digamos, como un crecimiento exponencial lo que está sucediendo en este momento. 3 cosas por las cuales tú dirías que está pasando y por las cuales las marcas, los medios de comunicación, el entretenimiento y todo está fijando sus ojos en la comunidad latina. ¿Cuál dirías que son esos 3 aspectos de gran relevancia por los cuales los latinos estamos, digamos, como en un auge increíble en Estados Unidos? Bueno, hay varios factores. El primero, creo yo, pues es el número de hispanos, ¿no? Que somos una comunidad relevante, 71 millones de personas, ¿sí? De latinoamericanos en los Estados Unidos. Es un número importante. Segundo, yo diría que es la capacidad de gasto, ¿no? El poder de compra de 1.7 trillones de dólares, que es incluso un número mucho más alto que el Producto Interno Bruto de algunos países alrededor del mundo. Así que somos una comunidad que no solamente está creciendo, sino que es una comunidad que tiene capacidad de gasto, y es una comunidad que está, digamos, a la vanguardia de lo que está ocurriendo. Además que el nivel de educación es un nivel de educación bueno, y lo que dices también es el número, digamos, relevante de hispanos que se han preocupado por crear empresa y por crear, digamos, nuevas fuentes de empleo. Así que, digamos, las marcas, las compañías, el Corporate Americas, ellos están viendo esas tendencias, y eso pues obviamente nos beneficia. Hablemos y cerremos con esto, y son cosas para mejorar, porque vamos por un buen camino, lo que dices, pero ¿qué nos falta? ¿Qué dirías tú a la audiencia y también a la audiencia femenina que nos hace falta para llegar al punto que deberíamos estar? Unidad. A pesar de que somos latinoamericanos, nos falta unidad, porque tenemos muchísima división dentro de nuestras propias comunidades. Entonces siempre estamos mirando si son colombianos con colombianos, o mexicanos con mexicanos, o puertorriqueños con puertorriqueños. No lo digo de sectores, claro que no, o sea, porque hay sectores que han logrado avanzar gracias a que hay una unidad, que independientemente de dónde venga la gente, ¿sí? Cómo hable el español, hay una muy buena sinergia. Pero yo creo que necesitamos más representación política por parte de los hispanos en los Estados Unidos, nuevas figuras de la política, gente que tome el riesgo de lanzarse a, digamos, a cargos de elección popular, y que tengan digamos, el apoyo, ¿sí? El apoyo general de la comunidad latina, independientemente de dónde es esa persona. Entonces, creo que eso está fallando la unidad, creo. Nos hace falta más, ¿sí? Cohesión
como latinos, a diferencia de otras comunidades en los Estados Unidos, como por ejemplo la comunidad judía, ¿no? Que es una comunidad antiquísima en los Estados Unidos, pues, pero tienen esos grupos en donde ellos se apoyan, ¿sí? En donde una persona tiene un negocio y se financian y se apoyan y se quieren, ¿sí? Entonces, creo que nosotros necesitamos, como latinos, querernos más, ¿no? Tener más conexión con nuestros negocios, darnos los unos a los otros, alegrarnos de los éxitos de los demás. Cuando vemos una latina triunfando, haciendo algo bueno, hay que aplaudir, sí, hay que apoyar, hay que decir, oye, cuánto me alegro de que tú estés haciendo una buena representación del país, digamos, de la comunidad, prácticamente todos los latinoamericanos en los Estados Unidos. Entonces, es eso. Sería digamos, como dos cosas en las que podríamos definitivamente mejorar para poder seguir adelante. Completamente. Y hablando de eso, yo personalmente y en nombre, por supuesto, de toda nuestra audiencia de Latin Glam, queremos agradecerte, uno, por tu tiempo, por compartir con nosotros, y dos, precisamente por eso, porque eres una latina que realmente es inspirador, ¿no? O sea, realmente todas las personas que vean tu carrera, que vean todos los éxitos y que vean todas las puertas que también estás abriendo para personas que como nosotros estamos en medios de comunicación, personas que quieren marcar la diferencia en el mercado hispano en este país, realmente tu nombre es de gran relevancia y quiero agradecerte también por todas esas puertas que has tocado y que has abierto para todas nosotras. A ti, Luisa, un abrazo muy grande y un saludo muy especial a la audiencia de Latin Glam. Hasta la próxima. Muchas gracias.